Buenos días, Ana Leonora Costa, abogada defensora de derechos humanos, miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. El día de hoy, lunes, queremos denunciar el patrón de persecución que ha seguido el gobierno en esta última semana en contra de los venezolanos. Queremos denunciar la persecución en contra de los políticos que se ha desatado de manera feroz por parte del régimen, deteniendo de manera arbitraria a varios políticos. Queremos denunciar lo que ha sido la persecución en contra de las personas que manifiestan pacíficamente, en contra de las personas que han salido a protestar por la falta de servicios públicos, como ha sido la electricidad y el servicio de agua en estos últimos días. Y queremos denunciar lo que ha sido la actuación de los colectivos, de los grupos irregulares armados en Venezuela para perseguir a los venezolanos que manifiestan de manera pacífica, a los venezolanos que quieren tener acceso a derechos como cualquier otro ciudadano del mundo. Y vemos cómo el gobierno utiliza estos grupos irregulares para amedrentar a la gente. Y esto nos deja una reflexión muy importante. También hemos visto algunas denuncias de ellos y queremos decir desde la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia que cuando no hay Estado de Derecho y no hay justicia para nadie. Y eso es lo que nosotros queremos recuperar en Venezuela, lo que es el Estado de Derecho. Esta última semana vimos la detención de la diputada Nora Bracho y del diputado Renzo Prieto. Vimos el allanamiento a la residencia del diputado Robert Alcalá. Vemos cómo esta semana que pasó se dirige la persecución del gobierno hacia los políticos a quienes les han anulado el pasaporte, les han prohibido la salida del país, han amenazado de detenerlos. Los que están detenidos no han tenido asistencia médica, como es el caso de Roberto Marrero, que tuvo un ataque hipertenso, y sabemos que la situación de las cárceles es que no hay atención a los presos políticos, no hay atención a los presos y viven una grave situación. También esta semana vimos el traslado del diputado Juan Requesén a tribunales cuando se difirió nuevamente la audiencia. Vemos cómo no hay justicia y cómo la justicia se maneja desde el gobierno usurpador de Nicolás Maduro. También queremos denunciar dentro de lo que es la persecución política en Venezuela, la situación de las cárceles. El fin de semana no hubo visitas en la cárcel militar de Ramo Verde. Las personas que están allí detenidas denuncian que no tienen acceso a agua potable y por lo tanto las condiciones de salubridad son terribles. Incluso los familiares nos referían que con respecto a los alimentos que se les estaban llevando, porque en las cárceles tampoco hay alimentos, ni siquiera podían ser consumidos debido a la grave situación que tienen las cárceles con respecto a no tener agua, no tener acceso a agua tanto en el Helicoide como en Ramo Verde. Nos preocupan mucho las epidemias que se puedan surgir en las cárceles de acuerdo a estas denuncias y que ni siquiera los familiares pudieron hablar con estas personas el fin de semana. Con respecto a la represión en la marcha, queremos hacer especial énfasis a la situación del Zulia. En el Zulia vimos cómo fueron agredidas mujeres, cómo fueron heridos niños en base a la actuación de las fuerzas de seguridad a la orden de Nicolás Maduro y de los colectivos que son dirigidos por el gobernador y por los alcaldes que siguen las órdenes de Maduro. Vemos cómo desde un helicóptero lanzaron bombas lacrimógenas, lo cual es un grave delito. Lanzar un objeto desde el aire siempre termina siendo un objeto contundente. Un niño herido de 12 años, tenemos en el estado Zulia. Se reportaron alrededor de 200 detenciones nada más en el estado Zulia. Comentábamos que en el Zulia decían los cuerpos de seguridad, hay que liberarlos, porque no tenemos ni siquiera dónde tener las personas detenidas. Cabe mencionar que ha sido muy difícil mantener el contacto con nuestros hermanos del estado Zulia, ya que la mayor parte del tiempo no tienen electricidad y no tienen acceso ni a internet ni a telefonía. Con todo y esto, nos reportan que la mayoría de las personas que fueron detenidas han sido liberadas con medidas cautelares, lo cual no implica que estas personas no están sometidas a un juicio, siguen sometidas a juicio. En esta
en esta última hora represiva de esta semana, tenemos alrededor de 1.200 detenciones. Y podemos señalar que en lo que va de año, desde el 23 de enero hasta el día de hoy, hemos tenido más de 3.500 detenciones en todo el país. Igual situación tenemos en el estado de Aragua, donde las detenciones han sido masivas. Esta semana nos reportaban alrededor de 180 detenciones. Afortunadamente, con lo que tiene que ver con menores de edad que siguen siendo detenidos, estos son puestos en libertad. Por lo tanto, no reportamos menores detenidos en esta última ola de protestas pacíficas. También queremos reportar con respecto a los grupos irregulares que hemos visto su actuación en Zulia, Lara y Yaracuy con mucha preocupación. Personas armadas. Desde la coalición nosotros hemos estado denunciando la actuación de estos grupos irregulares, pero además llamamos a la comunidad internacional y llamamos al país a que se haga una revisión de quién está armando estos grupos, de dónde provienen las armas, quién tiene el control de las armas en Venezuela y por qué estos grupos actúan con total impunidad. Es cierto que se ha denunciado que muchos de ellos son trabajadores, como hemos visto en el pasado, de gobernaciones, de ministerios, pero debe irse a una reflexión profunda porque, como empecé en nuestra intervención, si no hay justicia y no hay Estado de Derecho, no hay justicia para absolutamente nadie, y eso es lo que nos tiene que quedar a los venezolanos y eso es lo que nos tiene que unir. Al día de hoy reportamos 1.011 detenidos en Venezuela. Esta es la cifra que tenemos al día de hoy con respecto a las personas, a los presos, 1.011. A las personas que se encuentran hoy detenidas en cárceles por razones políticas. Bueno, toda mi intervención el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Diputada Adriana Pichardo, miembro de la Dirección Nacional de Voluntad Popular. El día de hoy, junto a los miembros de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, queremos dar un balance nacional de lo que ha sido esta ola de represión y arbitrariedades de los últimos días, pero particularmente voy a referirme a la situación actual de nuestra organización Voluntad Popular. Cuando el país se encuentra sumergida en la peor crisis social, política, económica y sobre todo humanitaria, y el pueblo venezolano en su mayoría se encuentra en las calles protestando, la dictadura, el régimen de Nicolás Maduro, una vez más arremete contra la gente en la calle. Una vez más utiliza la arbitrariedad, la violación de los derechos humanos para callar las voces de quienes luchan día a día por sus derechos, porque no tienen agua, porque no tienen luz, porque no tienen comida. De esta situación no se ha escapado nuestra organización Voluntad Popular, que como bien saben desde el año 2014 se ha convertido en el partido político más perseguido, tal vez en la historia venezolana, lamentablemente. En esta oportunidad, únicamente desde el 23 de enero a la fecha, hemos tenido 28 detenciones de dirigentes de distintos niveles. Como bien lo saben, empezando por nuestro dirigente nacional y jefe del despacho de nuestro presidente Juan Guaidó, Roberto Marrero, pero también de dirigentes municipales a lo largo y ancho del país. En esta oportunidad debo resaltar que estos hechos arbitrarios, estas detenciones, las está llevando a cabo mayoritariamente las policías regionales, a sabiendas de que no les está funcionando los organismos de seguridad como el SEBIN, como la Fuerza Armada Nacional. Entonces echan mano ahora de los organismos policiales de los cuales ellos tienen absoluto control, como es el caso de las policías estadales y municipales. En este momento, lamentablemente, Voluntad Popular tiene activistas presos en el estado de Aragua, 3, en Caracas 2, en Carabobo 2, en Yaracuy 1, en Mérida 2, en Trujillo 3, en Zulia 5. De estos 28 que han sido detenidos desde el 23 de enero al momento que estoy hablando con ustedes, han sido liberados 10 y mantienen 18 detenidos. Es decir, de un total en el país de 1.011 presos políticos, hoy 18 son de Voluntad Popular. Pero con esto quiero decirle una y mil veces en nombre de toda Voluntad Popular a Nicolás Maduro y a su combo: no nos van a doblegar. No vamos a retroceder en esta lucha
que dignamente hemos venido dando desde el año 2014. Este patrón ya no los conocemos. Nos están haciendo exactamente lo mismo que hicieron en el 2014 cuando empezaron por llevarse a nuestro líder Leopoldo López. Ahora lo hacen con nuestros dirigentes de base, con nuestros cuadros medios del partido. Aquí hay una dirigencia que está convencida y que no va a dar un paso atrás en acompañar a un pueblo que también está decidido a cambiar. Por cada uno de nosotros que caiga, que tenga que irse al exilio o que caiga arbitrariamente detenido, se levantarán decenas de líderes. Nosotros estamos actuando por el bien, apegados a la Constitución. Estamos convencidos de que esto ya no da para más. Esta revolución es irreversible, no va a regresar. Y nosotros vamos a seguir en la calle, junto a toda la Asamblea Nacional, junto a todo el pueblo de Venezuela, llevando a cabo adelante la ruta establecida por nuestro único presidente, Juan Guaidó. Sí, bueno, estamos viendo, como les digo, la fotografía más cruenta, además de la dictadura, que cada día no cuida ni siquiera las formas. No solo el día de ayer fueron presentados ante un tribunal una empresa que simplemente prestaba servicios de sonido y de producción de eventos y poner una tarima. En un país democrático eso es normal, eso es legal absolutamente. Sino que esto se ha repetido en los últimos actos del presidente Juan Guaidó. Como vieron, el día sábado llevamos a cabo el acto en un camión, porque ya reiteradas oportunidades, todos los empleados, las empresas que prestan ese tipo de servicios, han sido detenidos sus camiones, han sido detenidos sus empleados, han sido cobradas vacunas, para que lo sepan, porque eso es lo que piden al final, vacunas, para liberar los camiones. Un Estado absolutamente delincuente. Mientras tanto, otros disparan, otros que sí son afectos a la revolución, que sí son tarifados de ellos, que sí son delincuentes, disparan contra el pueblo y queda como si nada. Por eso les digo, aquí estamos viendo lo peor nuevamente. Pasamos, digamos, 4 años de una tensa calma en esta materia, con algunas detenciones muy particulares, pero ya el año 2019, nada más en este año ha habido 3.500 detenciones. Cuando iniciamos el año teníamos 400 presos políticos, hoy tenemos 1.011. Y ni hablar del tema militar, que solo esta semana no se han registrado nuevas detenciones, pero sí tortura, pero sí casos como el del mayor Suárez que yo denunciaba el día de ayer, que intentó suicidarse en la DGCIN, fue llevado al hospital militar con un cuadro profundo de depresión y el día sábado fue devuelto sin haber sido atendido. Ese caso, sin haberlo estabilizado emocionalmente, fue devuelto a la DGCIN, lugar donde no hay agua, donde no hay comida y donde no hay visita. Eso es tortura, señores. Y eso es lo que están viviendo nuestros presos políticos. Caso Roberto Marrero, con una crisis de tensión, y tampoco ha sido atendido. Y eso ocurrió hace más de 72 horas. Recordándole una y mil veces más al régimen. Estos son delitos de lesa humanidad que no prescriben. Las ONG de derechos humanos, las organizaciones políticas, nosotros como desde la Asamblea Nacional, nosotros desde el Parlamento del Mercosur, en la Comisión de Derechos Humanos, llevamos un registro exhaustivo de toda esta situación. Esto no va a quedar como si nada, como si nunca hubiese ocurrido. Aquí va a haber justicia. Así que una y mil veces más les recuerdo, no cometan ese tipo de delitos, porque nosotros estamos hablando de amnistía y de garantías. Diputada, yo quisiera aclarar exactamente qué número de personas fueron detenidas durante el fin de semana en la Operación Libertad. No, en la Operación Libertad fueron detenidas alrededor de 200 personas a nivel nacional. Mayoritariamente vimos que esto sucedió en el Zulia. Entre esos dirigentes, entre esas personas también fueron detenidos 2 dirigentes de nuestra organización, que el día de ayer fueron liberados con medidas cautelares, porque además esa es la que están aplicando nuevamente, recordándole al país que medidas cautelares no representa libertad plena en ningún momento. Son personas que siguen presas, les prohíben salir del país, les prohíben hacer declaraciones, les prohíben ir a las manifestaciones públicas. Insisto, tendrán que usar el poliedro
para meter preso a todos los venezolanos que seguiremos en la calle hasta el cese de la usurpación. Diputada, pero ¿cómo se le explica a la comunidad internacional que quienes trabajan en una empresa de sonido son imputados y quienes disparan están en la calle? ¿Cómo se le explica eso? Se le explica diciendo la verdad, que estamos en dictadura, esto solo ocurre en dictadura, que aquí no hay Estado de Derecho, que aquí el sistema judicial está absolutamente secuestrado por la dictadura, que aquí los jueces y los fiscales hacen simplemente lo que reciben de una orden superior. Aquí no hay Estado de Derecho, no hay legalidad, no hay apego a la ley de ninguna manera. Diputada, precisar la cantidad de hombres, mujeres detenidos de estas 1.011 personas que ustedes señalan, también de militares. Mira, no tengo el detalle, las mujeres rondan sobre las 50, por lo que hemos venido manejando en los últimos días, militares 200 aproximadamente que tengamos conocimiento. Debo recordar, en el caso de la familia militar hay mucho miedo por parte de sus esposas, sus madres, sus hijos de denunciar cuando son detenidos, porque recordemos que a ellos no les presentan, por supuesto, una orden de captura, ni mucho menos, por el contrario les presentan una orden laboral donde los ponen en traslado a disposición laboral de la DGCIN, y resulta que no están ejerciendo ningún tipo de función militar, lo que están es presos y torturados en un sótano. Diputado, de los del sonido, ¿me pudiera precisar quiénes están todavía detenidos o si fueron liberados con medidas cautelares? La historia de ellos. Pues. Mira, ellos fueron detenidos y ayer presentados en el tribunal. Les dictaron... Son 3, si mi memoria no me falla, son 3 personas. Fueron liberados el día de ayer con medidas cautelares de presentación cada 8 días. ¿Qué más? Más tarde. ¿Será que es parte, o sea, quienes pretenden de alguna manera sembrar también el miedo para que nadie preste el servicio? Entonces, ¿cómo va a ser Juan Guaidó con las tarimas y con todo el recorrido que está haciendo a nivel nacional? Absolutamente, lo que te digo, aquí este ha sido un patrón de persecución continua y cada vez perfeccionado propio de las estrategias comunistas y de la dictadura. Aquí se han metido con todos los sectores, los maestros, los médicos, los estudiantes, los dirigentes políticos, los militares. Pues ahora le tocó precisamente al empresario que se dedica al mundo de la producción, de los eventos, pero siempre hay otras personas que colaboran. Siempre habrá un camión, Juan Guaidó lo ha dicho, así sea con un megáfono, vamos a continuar en la calle. Nosotros, a diferencia de ellos, no necesitamos grandes producciones para tratar de ver que tenemos gente en la calle. Nosotros con un camión somos capaces de poner a millones de personas en la calle con un solo camión, un megáfono, y para eso está la voz de todos los dirigentes y de toda la Asamblea Nacional, que se mantendrá en la calle para llevar el mensaje de nuestro presidente Juan Guaidó. Muy pocos en otros estados, pero la represión muy dura se vio el sábado en el estado Zulia. Fue la diputada Bracho y el diputado Renzo Prieto, que además fueron liberados luego de haber sido ruleteados y haberse identificados, y recibieron ambos, que también debo denunciarlo como miembro de la Asamblea Nacional, recibieron tratos crueles e inhumanos, los golpearon, los vejaron, a la diputada Nora Bracho la insultaron, partiendo primero de su condición de mujer, recibió pues insultos desagradables, sucios y propios de verdad de delincuentes que no tienen ni idea de lo que es la legalidad, ni mucho menos de lo que son los derechos humanos. ¿De esas 200 personas están presos todos aún? No, la mayoría, muchos de ellos eran menores de edad, los liberaron el mismo día, y el resto hasta el día de ayer estuvieron presentándolos. Hoy esperamos otra serie de presentaciones, pero como bien lo decía la abogada Ana Leonora Costa, en el estado Zulia no hay ya capacidad de tener ni un preso político más. Ellos mismos lo admitieron el día de ayer, tanto fiscales como los jueces y los propios organismos de seguridad, que no podían dejarlos detenidos simplemente porque está hacinado todos los lugares, porque ya no tienen espacio para un preso político más en el estado Zulia. Doctora Ana Leonor, ¿nos quiere dar detalles de los muchachos del sonido? Sí. Es que no manejo ese caso. No manejo ese caso. El sonido no. El secretario de Zulia sí. Podemos dar detalles. Bueno, del Zulia puede ser. Así Dios. En el caso del estado Zulia se hicieron unas 200 detenciones durante las protestas que se realizaron este día sábado con respecto a la situación que se está viviendo, además muy especial en el estado Zulia. Sabemos que es un estado en el cual tiene una temperatura elevada,
que ha sido el más castigado por el servicio, no tener el servicio eléctrico, y que la gente ha salido activamente a protestar, no desde el sábado, sino desde el 23 de enero. Y vemos cómo en varios municipios, y podemos mencionar, por ejemplo, en Cabimas, ha habido una represión importante en contra de las personas que manifiestan. Y en contra de Voluntad Popular, ciertamente, ha habido mucha persecución en el estado Zulia y en especial en Cabimas. En la Villa del Rosario también hemos tenido muchos activistas que han denunciado, no solo que han sido detenidos, sino que han sido perseguidos. El tema en Zulia es que ni siquiera en los tribunales hay sistema. Es difícil conocer el número exacto de presos políticos. Nos reportaron cerca de 200 personas detenidas. En su mayoría les dieron medidas sustitutivas de libertad debido a que los propios cuerpos de seguridad señalaban que no tenían dónde tener más personas detenidas, que no había espacio ya en los calabozos de las comandancias, porque ni siquiera estamos hablando de las cárceles, sino en los calabozos de las comandancias para tener personas detenidas. Incluso algunos fueron detenidos durante la protesta, en las cuales fueron perseguidos por colectivos con armas de fuego, personas que hirieron a niños. Hay un niño de 12 años herido, que maltrataron a mujeres. Tenemos varias denuncias de mujeres que fueron golpeadas por estos grupos irregulares, y tenemos la situación de que fueron perseguidos en el caso de los activistas de Voluntad Popular, de Gregory Sanabria, de Riera, fueron perseguidos hasta una casa donde se iban a reunir para detenerlos. O sea que vemos que la represión en el estado Zulia es brutal. Es brutal y viene dirigida desde el gobernador y desde los alcaldes que son del oficialismo. Ahora, doctora, ¿cómo se puede explicar que quienes disparan, es que quería hablar de eso, jurídicamente cómo se explica eso? Estas personas que se vieron disparando, que todo el país lo vio, que los videos se viralizaron, están en la calle, y quienes prestan un servicio como el sonido tienen medidas cautelares. Cuando nosotros hablamos desde la coalición que son presos políticos, siempre decimos que en Venezuela preso político no solamente es un político como los activistas de Voluntad Popular que estaban haciendo una manifestación el día sábado en el Zulia. Preso político es toda aquella persona que sea contraria al régimen de Nicolás Maduro en este caso. Entonces una persona simplemente por prestar un servicio de difusión es considerada peligroso. Nosotros la semana pasada hablábamos de los tribunales populares. Los tribunales populares es la máxima expresión de la injusticia. Y justo los tribunales populares surgen de la falta de institucionalidad en Venezuela. Una vez de que ya el sistema de justicia no funciona, y no funciona para absolutamente nadie, el gobierno trata de instaurar estos tribunales populares para tratar a las personas como enemigos. Estábamos hablando del derecho penal del enemigo. Justamente no se entiende que una persona que dispara esté en libertad y que una persona que presta un servicio, incluso un servicio profesional, un periodista, sea detenido, sea torturado, sea maltratado. Y esto solo lo puede explicar la aplicación del derecho penal del enemigo. Y cuando hablamos del derecho penal del enemigo, no estamos hablando de tipos penales, no estamos hablando de acciones, sino que se va en contra de aquella persona que al gobierno, en este caso usurpador de Nicolás Maduro, le parece peligroso para su estancia en el poder. Esa es la explicación de por qué las personas que disparan a favor del gobierno no son tratadas como enemigos, más bien son tratados como héroes. Ya lo hemos visto en el pasado, desde el Puente Llaguno, que las personas que dispararon son tratadas como héroes, mientras los venezolanos de bien, las personas que quieren democracia, que quieren justicia y que quieren institucionalidad, son tratados como enemigos. Aquí lo que vemos es un gobierno, un paraestado, que ha dejado la institucionalidad, los tribunales que deberían estar legalmente constituidos, los órganos de seguridad, para actuar con grupos irregulares que disparan a las personas. Es una forma de, al momento de perder la institucionalidad, tomar medidas el paraestado para amedrentar a los ciudadanos. ¿De qué algo más? Creo que Oliver quedó satisfecho, pero no voy a... Pregúntale a